Mis niños bellos, hermosos, divinos, preciosos. Feliz domingo para todos. Nuevamente Consuelo Vergara con ustedes y hoy quiero tratar un tema que sé que les va a gustar. Es una emoción más que nosotros experimentamos día a día de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestros principios. Y es la culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción y como toda emoción genera una reacción. En nosotros va a generar esa reacción de pronto que viene acompañada de tristeza, de angustia, en donde nos va a hacer sentir un poco que no podemos alcanzar ciertos objetivos, de frustración, muy probablemente hasta de vergüenza en algunos momentos. ¿Y qué es la culpa? Bueno, la culpa es una emoción, una reacción frente a algo que hicimos o que dejamos de hacer y que va en contra de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestra creencia, de nuestra religión. Eso es la culpa. Es como ese juez que tenemos aquí dentro y que nos va a estar enjuiciando si de acuerdo a nuestros valores y a nuestros principios hicimos o dejamos de hacer. Esa es la culpa. La culpa tiene unas características. ¿Cuáles son las características de la culpa? Son varias. Dentro de esta es que la culpa es subjetiva. Es decir, la culpa va de acuerdo a mis principios, a mis valores, a mis creencias, a mi aprendizaje, a mi crianza, a la cultura e incluso a la sociedad donde yo vivo. Así voy a experimentar la emoción de culpa. Es muy subjetiva, es de cada quien. Y cada quien la experimenta de acuerdo a todas estas características que les acabo de decir. Además de eso, la culpa es informativa, es decir, trae con ella una información que me está diciendo qué hice y qué dejé de hacer y que me ayuda a analizar el por qué y para qué. Además de eso, la culpa es transformadora, es decir, una vez que yo analizo qué hice o qué dejé de hacer, yo trato de tomarla no como culpa ni de pensarla como culpa, sino como responsabilidad, asumiéndola, respondiendo ante eso y tomando correctivos para las próximas experiencias o aprendizajes o para las próximas vivencias, y además de eso me va a servir para avanzar e incluso para enseñar a otras personas. Ahora, la culpa no solamente es una emoción que nosotros mismos sentimos hacia nosotros mismos, sino que incluso a veces lo emitimos en contra de otras personas u otras personas lo emiten en contra nuestra, pero dependiendo también de los principios, de los valores, de la sociedad, de la cultura. Muchas veces asumimos culpa o nosotros como jueces en nosotros mismos, culpándonos, nos enjuiciamos injustamente, porque incluso con cosas que suceden o que no suceden porque no hacemos, porque dejamos de hacer, muchas veces cuando hacemos o dejamos de hacer alguna cosa, no estamos haciendo daño absolutamente a nadie, pero sin embargo, como hay una creencia, como hay un principio, como hay un valor que está establecido en nosotros, nosotros tenemos eso aquí, en donde actuamos como jueces y estamos diciéndonos, hiciste esto que no debías hacerlo. Y nosotros mismos comenzamos a enjuiciar. Eso no es malo, eso es bueno, eso es importante. Pero ojo, al momento de sentir esa emoción, lo importante es hablarnos no como culpables, sino como responsables. Son dos términos completamente diferentes. Cuando asumimos la responsabilidad es completamente transformadora. Cuando asumimos la culpa como tal es acusadora. Entonces, asumamos realmente la responsabilidad de nuestros actos para transformar los hechos y mejorar y avanzar. Y de esta manera pues seguir aprendiendo. Eso es. Ahora,
Hay personas que nos atribuyen la culpa. Al momento de ser atribuida una culpa hacia nosotros, debemos analizar qué información trae esa culpa. Es decir, ¿por qué realmente me están culpando? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Qué pasó? Y si realmente soy responsable o no a que eso sucediera, para asumir la responsabilidad de mis acciones y de esta manera evolucionar la transformación. Ojo, recuerden que la culpa es transformadora. La culpa no es acusadora. Y la culpa es necesaria porque de lo contrario, imagínense que nosotros no tuviéramos ni principios, ni valores, ni nada y actuáramos, mejor dicho, en donde no sintiéramos esa emoción. ¿Cómo sería? Sería una locura, completamente una locura. Es así como la culpa realmente es la oportunidad que nosotros tenemos para crecer, para avanzar y para transformarnos todos los días como seres humanos a ser realmente mejores. La culpa va como muy ligada a la autoestima y es así como cuando están estrechamente relacionadas y es así como cuando sentimos culpa puede atentar contra nuestra autoestima. Ojo, cuando sentimos culpa, dependiendo de cómo la gestionemos, puede atentar contra nuestra autoestima. Y, ojo, cuando tenemos baja autoestima, la culpa siempre va a ir en avance. Entonces, esto es inversamente proporcional. Cuando hay baja autoestima, hay más culpa. Es importante tener autoestima, tener convicción de quiénes somos realmente para asumir posteriormente nuestras responsabilidades y ser nosotros autores de nuestra transformación al estar asumiendo responsabilidades y de esta manera seguir avanzando, seguir aprendiendo y seguir cambiando en nosotros aquello que generó realmente esta emoción. Yo no sé si algunos han tenido la oportunidad de leerse un libro que se llama La culpa es de la vaca. Realmente es una fábula que de fondo habla más bien de que la vaca era el sustento de una familia pobre y que no veían nada más sino la vaca para sobrevivir y que alguien un día les mata a la vaca y ellos se ven obligados a buscar otras alternativas y superan muchísimo la vida que tenían y crean una nueva calidad de vida a raíz de la muerte de la vaca. ¿Y por qué le echaron la culpa a la vaca? Muchas veces nosotros también echamos culpa injustamente. Ahí dicen que le echaron la culpa a la vaca. La culpa es de la vaca. ¿Y por qué la culpa es de la vaca? Porque todo lo que pasaba en esa familia se le atribuían a la vaca. Ellos comían por la vaca. Ellos vivían por la vaca, por el poquito de leche que les daba de sustento a diario. Pero el día que les tumbaron la vaca, el día que le mataron la vaca, ellos se dieron cuenta realmente que ellos eran capaces de muchas cosas y que la vaca no era lo único que había en su vida. Nosotros muchas veces echamos la culpa de nuestra vida y de lo que somos actualmente y la atribuimos al entorno, a personas y a situaciones y no debería ser. Recuerden el video que les dije sobre víctimas irresponsables. Más o menos hace relación con esta fábula, pero aquí en este caso dicen la culpa es de la vaca. No debemos echarle la culpa a nadie de lo que somos, de nuestros actos y porque realmente nosotros lo que somos es producto de todas las decisiones que hemos tomado en un momento determinado. Entonces, hermosos míos, hermosas mías, la culpa es necesario sentirla, porque ahí nos damos cuenta de qué valores, de qué principios, qué cultura, qué crianza, producto de todas esas cosas de que estamos hechos. Y de eso, de una u otra manera, nos encarrila en un actuar adecuado. Pero ojo, hay que examinar muy bien el juez cuando emitimos la culpa hacia nosotros mismos. Debemos ser muy benevolentes y ante todo
Debemos ser personas responsables tomando esa emoción transformadora para avanzar, aprender y ser mejores personas. Así que cuando tengamos, o más bien cuando sintamos culpa por algo, vamos a analizar por qué se generó esa emoción. ¿Qué hice o qué no hice? ¿Qué tan importante fue o qué tan importante no fue? ¿Qué repercusión tiene, bien o mal, en mi vida o en la vida de otra persona? Y vamos a tomarlo, vamos a analizarlo, vamos a asumir la responsabilidad de nuestros actos y vamos a transformar esa culpa en una responsabilidad. Y vamos a ser benevolentes con nosotros. Lo importante de esto es saber asumir la responsabilidad sin acusarnos, pero con el propósito de transformarnos para llegar a ser mejores personas. Los quiero muchísimo. Que tengan un feliz resto de día. Los amo.